Hola, soy Cristina Jasca, lingüista y profesora del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales, y hoy les voy a hablar sobre la comunicación oral y en específico sobre la argumentación y los elementos de persuasión. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué significa hablar? Bueno, técnicamente hablar es poder emitir sonidos en una cadena fónica según las reglas fonotácticas de cada lengua. Prácticamente, hablar es poder transmitir una idea, expresar una emoción, realizar una petición, dar una orden, entre otras cosas. Cualquier sea el caso, cuando hablamos expresamos nuestra necesidad de comunicarnos y de interactuar con los demás. Para entender esta interacción, nos vamos a referir al modelo de comunicación que propone el lingüista ruso Roman Jakobson, que sugiere que en el acto comunicativo existen 6 factores clave que cumplen cada cual con una función específica. En el centro está el mensaje con una función poética, es decir, que requiere unos recursos lingüísticos según el objetivo que quiere lograr el emisor de este mensaje, que recibe el oyente, quien actúa conforme con la solicitud del emisor. Todo esto sucede dentro de un contexto que tiene un sentido referencial y a través de un canal se establece este contacto y con el uso, obviamente, de un código que comparten comúnmente los interlocutores de dicho acto. Este código también cumple con una función metalingüística que se activa cuando se usa el lenguaje para explicar el uso lingüístico en sí, por ejemplo, una estructura gramatical o el significado de una palabra. Para la presentación de hoy nos vamos a dar mayor énfasis en el mensaje, en el hablante y en el oyente, y vamos a ver cómo se establecen sus puntos de conexión. Sobre el mensaje hay que tener en cuenta que es necesario tanto contar con un contenido preciso y claro, como también con una forma que tiene estructura y también elocuencia. ¿Qué significa eso? La estructura del discurso cuenta de algunas partes que son fundamentales. El exordio, que es la introducción donde el orador busca captar la atención del público, la narración, donde se anuncia el contenido del mensaje y se exponen los hechos, luego viene la demostración, se desarrollan los argumentos y las pruebas, y finalmente el epílogo, que cierra el discurso empleando los elementos persuasivos que llevan a la acción o la actitud que se pretendía obtener. Les voy a dar un ejemplo, el famoso discurso del héroe chileno Arturo Prat del 21 de mayo de 1879, donde vemos que se cumplen perfectamente esas partes de la estructura del discurso. Muchachos, la contienda es desigual, exordio. Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo, espero pues que no sea esta la ocasión de hacerlo. Narración. Mientras yo esté vivo, esa bandera flameará en su lugar y os aseguro que si mueren mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Demostración. Viva Chile. Epílogo. Y vemos que aunque sea un discurso muy corto, cumple perfectamente con su objetivo de llevar a la acción. La elocuencia, según RAE, es la facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir. Entonces vemos que la persuasión es parte fundamental de esta elocuencia. Y hay que tener en cuenta que la elocuencia no es solamente discursiva, no depende de los recursos lingüísticos que usamos, los verbales, sino también los paraverbales, que tienen que ver con la elocuencia corporal. Eso tiene que ver con nuestra energía, con nuestra postura, con nuestra dicción, con el tono de voz, con el volumen y también con los gestos y con la expresividad. Cicerón, un gran orador romano, decía que la elocuencia del cuerpo tiene dos partes, la voz y el gesto. Una afecta al oído, la otra a los ojos. Y consideraba ese mismo Cicerón que el orador perfecto, el mejor orador de todos los tiempos, fue Demóstenes, un orador griego conocido por sus discursos políticos, pero también conocido no tanto por su don de oratoria, sino por su pasión. Como hoy día dirían los especialistas, él padecía de unos trastornos de habla, era tartamudo y no podía pronunciar la R, pero tenía tanta pasión por la oratoria que
ensayaba y practicaba sus discursos hasta poder llegar a la perfección. Decían que caminaba a las orillas de las playas griegas, respiraba aire y recitaba versos junto con ese aire marino en voz alta. También ponía piedrecitas bajo de su lengua para trabajar esta pronunciación de la R que le costaba. Entonces pudo superar todas esas dificultades con mucha perseverancia y determinación. Bajo este contexto tenemos entonces que tener en cuenta que existen varias habilidades para el orador. Las técnicas, los conocimientos generales y específicos, las lingüísticas, el manejo expositivo, la expresividad, la oratoria en sí, habilidades lógicas que tienen que ver con la capacidad de razonar y argumentar, y también las habilidades psicológicas que tienen que ver con el autoconocimiento y la empatía. Y sobre estas nos vamos a dar un poco más de énfasis porque son las que menos se consideran. Ahora, no significa que unas habilidades son más importantes que otras. Todas funcionan en conjunto. Y las psicológicas tienen que ver justamente cómo se posiciona el hablante frente a su audiencia, si lo considera, cuáles son sus características y cómo puede apelar también emocionalmente a su audiencia para poder también persuadirla. Ahora, hay que tener en cuenta, justamente en consideración de esas habilidades, que existen diferentes puntos de vista. Uno puede tener una postura clara, pero también tiene que estar abierto de las diferentes perspectivas que se pueden también entregar a través de un diálogo, de una conversación, de una negociación en un acto comunicativo. Entonces, aprender no solamente de hablar, pero también de escuchar y de escucharse. Otro punto importante es que no solamente hablamos por hablar, sino que tenemos que saber cuándo guardar silencio. Y eso es algo que nos enseña un eclesiástico, el abad Dinoir, del siglo XVIII, a través de esta obra, El arte de callar, quien dice de forma muy característica que hablar mal, hablar demasiado o no hablar bastante son los defectos ordinarios de la lengua. Entonces tenemos que buscar siempre un equilibrio y una armonía en nuestros dichos para poder lograr nuestro objetivo. Vamos a ver ahora cómo podemos lograr este equilibrio en la argumentación. ¿Qué significa argumentar? Argumentar es aportar razones, pruebas para defender una tesis, un punto de vista, de tal manera de dar credibilidad al discurso. Necesitamos argumentos, pruebas, razones, aseveraciones que se presentan de manera coherente, y es necesario ofrecer una asociación de pruebas clara y ordenada. Primero, ¿qué es una tesis? Tesis, palabra griega, justamente significa posición y se refiere a la postura que adoptamos frente a una temática o idea central. Y a través de la argumentación, nuestro objetivo es defender esta tesis. Ahora, los argumentos son razonamientos lógicos en apoyo de esta tesis y respaldos son los datos concretos o evidencias que reafirman el argumento. Son muy necesarios, ya porque fundamentan la idea argumentativa. Ahora, ojo, porque tendemos de usar un respaldo en reemplazo del argumento. ¿Ya? El respaldo solamente apoya nuestro argumento, es un complemento. Así que atención en este aspecto para poder lograr un equilibrio. También considerar que Aristóteles, el gran filósofo griego, en uno de sus libros, El arte de la retórica, menciona 3 principios para la persuasión: ethos, logos, pathos. Logos tiene que ver con la razón, ¿ya? Y lo podemos relacionar con el mensaje en sí. Sin embargo, solo no puede llegar la persuasión. Necesita el orador mostrar ethos, que tiene que ver con su carácter, con la credibilidad que entrega a su audiencia, y también considerar que las expectativas de su audiencia, y eso tiene que ver con las emociones, con el pathos. Entonces, los tres estos aspectos son muy importantes para considerar como elementos persuasivos dentro de la argumentación. Aristóteles fue quien también habló de las refutaciones sofísticas, que son las falacias argumentativas. ¿Qué es una falacia?
Literalmente es un engaño, es un argumento que parece válido pero no lo es. Hay falacias intencionales para persuadir o manipular a los demás, falacias no intencionales por descuidos o ignorancias, y hay falacias muy sutiles y persuasivas y por lo tanto muy difíciles de detectar. Hay muchos tipos, yo aquí voy a mencionar algunos. Argumento ad populum o falacia de la mayoría implica que algo es verdad porque la mayoría lo cree o lo piensa. Por ejemplo, decir que la mayoría fuma, entonces no hay nada malo. Falacia. Otro que tiene que ver con la autoridad. Por ejemplo, si alguien dice que eso es válido porque el ministro o el presidente lo dijo, también se funda en el prestigio y crédito de otra persona en lugar de recurrir a hechos o razones. El argumento ad baculum, que tiene que ver con la apelación a la fuerza, sostiene la validez cuando se basa en la fuerza o en la amenaza del uso de la misma fuerza. Por ejemplo, lo tienes que hacer porque te lo digo yo, que soy tu madre. Y otro tipo de falacia que también es muy común es ad hominem, que intenta desacreditar a la persona que defiende una postura señalando una característica o una creencia impopular de esa persona. Y esto ocurre principalmente en discusiones que llevan a conflictos mayores. Por ejemplo, tendemos a atacar a la persona en vez a su argumento y decirle que esto lo que dices no es válido, no tienes idea de qué estás hablando. Así que ojo con esos tipos de falacias, las cuales son muy comunes y las encontramos en la prensa, en las redes sociales, en la publicidad, en discursos políticos. Ahora, para practicar, yo les voy a invitar que revisen ese video en el canal de YouTube sobre ejemplos de falacias argumentativas y después buscar en los diferentes medios de comunicación tipos de falacias. Es importante ejercitar porque para poder evitar las falacias, primero tenemos que saber identificarlas. También les voy a dejar este ejercicio sobre elocuencia corporal. Mirar estos videos, el Pat Kelly se autodominó como líder de pensamiento y muestra en ese video muy corto cómo a través de sus movimientos corporales y de lo que agrega en su discurso, su mensaje gana en credibilidad a su audiencia. También Amy Cuddy, que es una socióloga que tiene una teoría sobre cómo nuestro lenguaje corporal moldea nuestra personalidad y muestra en esta charla TED cómo nuestros movimientos, algunos muy inherentes del humano, pueden cambiar la percepción que tiene uno sobre la personalidad y sobre el actuar de una persona. También miren este video, que es un experimento que nos muestra lo importante que es el conjunto de los tres elementos persuasivos que nos propone Aristóteles en su obra y bueno, y espero que sea esos ejemplos de gran utilidad. Bueno, esta ha sido la presentación de hoy, espero que les sea de utilidad. No olviden que es importante cumplir siempre con nuestro objetivo de nuestra comunicación oral, también que la oratoria es un arte, como todo tipo de arte se va perfeccionando con el tiempo. Preparen sus discursos, ensayen, practiquen, busquen buenos argumentos sólidos con respaldos pertinentes. No olviden tampoco que la elocuencia tiene dos partes, la discursiva y la corporal, y que como Demóstenes, con perseverancia y determinación, pueden siempre cumplir sus objetivos. Que estén muy bien y mucho éxito en sus estudios.